todas y a todos, bienvenidos a lo que sería, en principio, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, perdonad el desfase de fechas que hemos tenido como consecuencia de los fallos del sistema, ¿no? Durante una semana casi hemos estado sin poder conectarnos como consecuencia de que Teams había perdido al grupo de esta 16ª edición del máster de Relaciones Laborales y Empleo y Diálogo Social en Europa. Bueno, como se había previsto en la entrada, aunque lo hagamos con un poquito más de retraso y habiendo acabado el módulo ya del estudio de la seguridad y salud, hoy lo que vamos a hacer es efectivamente dar cuenta de esa clase más genérica, ¿no? Sobre el primer bloque de contenidos que es relativo a la salud laboral, ¿no? Bueno, si os acordáis de mi presentación, yo insistía en algo que me parece fundamental, ¿no? Y que yo creo que estos tiempos de pandemia nos han recordado con gran intensidad, digamos, con una fuerza casi inaplazable, ¿no? Y es el hecho de que la seguridad y la salud en el trabajo también merece la misma atención al menos que otras situaciones que afectan a la salud de las personas, como es el caso de COVID-19, ¿no? Bueno, y en este sentido, yo había colgado dos materiales, tenéis colgado dos materiales en el campus virtual, donde precisamente uno de ellos me parece especialmente interesante, que es la editorial de la revista La Defensa, de una revista jurídica argentina, donde su director Ricardo Cornaglia efectivamente reflexiona sobre las pandemias en plural, ¿no? Y dentro de ella lo que hace es precisamente hacer una comparación, entonces, en los momentos iniciáticos de la pandemia y, por tanto, en los primeros meses del año 2020, a partir de marzo, ¿no? De 2020, pero hoy sí que podemos apuntalar y reforzar esa idea del profesor Cornaglia, donde efectivamente se decía que había un llamamiento, ¿no?, a la obligación y a la necesidad de los poderes públicos de intervenir sobre lo que él calificaba como la pandemia de la siniestralidad laboral, no solamente en Argentina, sino lo hacía con carácter mundial, ¿no? Y efectivamente, fijaos, COVID-19 durante lo que llevamos desde marzo del 2020 hasta las fechas ha arrojado una cifra de muertos de 4,5 millones, 4.550.000, mientras que solamente para el año 2020 la siniestralidad laboral, según las cifras que nos ofrece la Organización Internacional del Trabajo, ascendían a más de 2.700.000 personas trabajadoras. Claro, lógicamente aquí se produce una situación muy paradójica, ¿no? Muy paradójica porque sabemos que COVID es algo transitorio, sabemos que las pandemias suelen tener una duración de 4 años hasta que son controladas absolutamente, pero el tema de la siniestralidad laboral, si uno hace una retrospectiva desde los años 2000 para no irse mucho más adelante hasta la fecha, vemos cómo, por desgracia, este número, ¿no?, de personas trabajadoras que fallecen por el hecho de tener que ir a trabajar para obtener los ingresos necesarios para tener una vida lo más plena y digna posible, bueno, pues permanecen en el tiempo, insisto, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y en este sentido tiene que haber un llamamiento a los poderes públicos para poner en marcha, ¿no?, de alguna manera, planes de intervención que lógicamente fomenten el acabar y contener la siniestralidad laboral, puesto que podríamos hablar de que en términos de muertos, al menos de personas fallecidas, lógicamente estamos en situación de pandemia en relación con la siniestralidad laboral. Esta es una primera idea que yo quería transmitirles y que tienen cifras y materiales colgados a su disposición en el primer bloque de contenido del módulo 6
del máster, y que me parece bastante interesante reflexionar sobre todo el por qué sí y el por qué no. En un caso se actúa con mucha intensidad y con mucho apremio, como es normal en el caso de la COVID-19, y sin embargo se acepta con cierta resignación y naturalización el hecho de que haya muertes en el trabajo a unos niveles como los que acabo de comentar para el año 2020. Bueno, ese es un tema que yo creo que efectivamente en algún caso se ha analizado, mientras que el trabajo y las muertes en el trabajo afectan a una población con características que podríamos decir incluso que comparten una cierta matriz, ¿no? Que en muchos casos son trabajadores o personas que en función de la zona geográfica son personas marginales, tanto por la raza como por el sexo, y que pertenecen siempre a estratos sociales, digamos, cada vez más populares, pese a que también hay accidentes de trabajo con resultado de muerto y en otros estratos, ¿no? A diferencia de eso, COVID-19 ha golpeado mucho digamos la verdad, en todo tipo de sectores, afecta a toda la población por igual, pero también a un determinado perfil que es el varón blanco, burgués, de un determinado estrato social, que hace que efectivamente, parece, ¿no? Se ha defendido por diferentes autores, hace que la intervención pública sea mucho más intensa, mucho más efectiva, mucho más clara. ¿De acuerdo? Bueno, esto se trata, sin embargo, no de exigir que haya una menor protección e intervención, insisto, para el caso de la pandemia en la que nos encontramos, sino exigir efectivamente que haya una paridad, ¿no? Una igualdad de trato en la intervención, en la intensidad de la intervención pública en materia de siniestralidad laboral, dado que las cifras son realmente escalofriantes al respecto. Disculpen. Bueno, y más allá de ese primer elemento, ¿no? Que es un elemento que creo que es fundamental, hay un segundo elemento que tiene que ver con, digamos, las transformaciones o las revelaciones, si prefieren ustedes, que nos ha generado, nos ha proporcionado estos tiempos de pandemia, seguramente más los primeros tiempos de pandemia, los primeros 6-8 meses de pandemia, que en el momento actual, donde se intenta recuperar una cierta normalidad que no es la que era, nunca va a ser la que era, pero que seguimos funcionando con las inercias de un sistema prepandémico, si me permiten la expresión, ¿no? Y me refiero concretamente al hecho de la protección de la seguridad y salud en tiempos de COVID y cómo eso ha salido, de alguna manera salió transformado, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que la separación entre la protección de la seguridad, de la salud pública, ¿no? Por decirlo de una forma más correcta, desde el punto de vista de la intervención de los poderes públicos, se ha separado, ha sido muy difícil separarlo de la protección frente a ese mismo agente SARS-CoV-2, ¿no? Ha sido muy difícil separarlo de la prevención de riesgos laborales y de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo. Claro, eso ha producido una situación en la que a veces las relaciones entre trabajo y ciudadanía van oscilando, van basculando, se van conformando nuevas dinámicas y relaciones entre ellas, y parecería que efectivamente a partir de marzo del 2020 aparece una situación en materia de seguridad y salud en el trabajo donde es imposible separarla de la protección de salud pública. Esto lo vamos a ver enseguida. Ha producido una serie de efectos que no son, algunos son más beneficiosos que otros, pero que en definitiva ha avanzado en reconocer como protección social situaciones, reconocer como contingencia profesional, como accidente de trabajo, situaciones que en otro momento hubieran sido impensables, como las que vamos a comentar a continuación, ¿no? Pero antes de ello sí que me gustaría señalar algo que yo creo que al menos en el ámbito europeo ha sucedido con carácter general, y es que la prevención de riesgos laborales ha sido fagocitada por las directrices de las autoridades sanitarias
en relación con la COVID-19. Y eso es un hecho bastante preocupante porque, de alguna manera, por decirlo de una forma muy simple, se ha dejado de hacer prevención de riesgos laborales. Hay que recordar que COVID-19 no es ni más ni menos que un riesgo biológico dentro de los lugares de trabajo y que como tal merece y tiene toda una especificación técnica de cuál tiene que ser su estudio en cuanto a la valoración del riesgo, cuál tienen que ser las medidas de prevención a adoptar y cuál tienen que ser los reconocimientos y el seguimiento de la salud de esas personas trabajadoras. Y en ese sentido es donde digo que ha sido fagocitada toda esa labor de prevención, de acción preventiva en la empresa por las directrices generales emanadas desde las autoridades sanitarias. También tienen a su disposición en ese primer bloque cómo efectivamente el Ministerio de Sanidad, en el caso español, ha ido dictando órdenes de cómo se tenían que comportar y qué actuaciones tenían que mantener los servicios de prevención en relación con la COVID-19, obviando completamente la situación de que realmente COVID-19 no es ni más ni menos, como decíamos anteriormente, que un riesgo biológico que tiene un estudio, una valoración, que tiene lógicamente un impacto en la salud determinada y que necesita unas medidas de prevención donde efectivamente sí que podría haber habido una coordinación, pero en términos mucho más horizontales de los que se ha producido para extender, digamos, la protección general de la salud pública también a los lugares de trabajo. Bien, sin embargo, esta es una de las materias, pese a este hecho que yo considero negativo, ¿no? que ha producido una parálisis de la cual todavía no nos hemos recuperado en materia de prevención de riesgos laborales. Pese a ello, sin embargo, la normativa y la experiencia española en materia de protección social frente a contingencias profesionales derivadas de COVID-19 ha sido realmente rico, ha sido una experiencia rica, muy enriquecedora, pero también muy sugerente, ¿no? Y las primeras normas de normativa laboral de la emergencia, a partir de marzo del año 2020, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno en definitiva, emana una serie de normativas donde reconoce como accidente de trabajo, como contingencia profesional, las situaciones donde las personas trabajadoras se hubieran contagiado o tuvieran que hacer periodos de confinamiento por haber mantenido contacto con personas contagiadas. Pero creando también un tercer supuesto, que es el supuesto de que esas personas tuvieran que quedarse trabajando en casa como consecuencia de que instituciones educativas o de cuidados, como pueden ser residencias de ancianos, fueran cerradas o confinadas con ocasión del impacto, el diferente impacto que ha mantenido en el tiempo COVID-19, ¿no? Y como ven, por tanto, no se necesitaba demostrar que había habido realmente un daño derivado del trabajo, una relación causal entre el trabajo y el daño, para calificar esa situación como contingencia profesional, y desde el inicio se ha protegido socialmente la situación, insisto, tanto de contagio, con independencia de su relación con el trabajo, como de confinamiento, como al máximo nivel que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico, que es a través de la contingencia profesional, elevando la percepción sensiblemente respecto a las contingencias comunes. Bueno, esa es una situación, una primera situación, y otra segunda situación tiene que ver con el reconocimiento como accidente de trabajo de los contagios sufridos o padecidos por el personal sanitario, que en nuestro caso, en el caso español, pero supongo que también será una situación extensible a más experiencias nacionales, ha sido efectivamente muy elevado, ¿no? Claro, en esta situación hay un proceso, ¿no? Un proceso evolutivo que seguramente vaya a acabar reconociéndose como enfermedad profesional, lo que inicie reconociéndose como un accidente de trabajo. Ya saben ustedes que la diferencia, al menos en el ordenamiento jurídico español, de cara a demostrar la situación de contingencia profesional por accidente de trabajo que por enfermedad profesional, es que mientras que en el accidente de trabajo el empresario tiene la posibilidad de desvirtuar, ¿no?
la relación de causalidad entre el daño y el trabajo. Sin embargo, en la enfermedad profesional no. Es una presunción que conocemos iuris et de iure y que por lo tanto nos admite prueba en contrario desde el momento en que ese contagio producido en lugar de trabajo concreto solamente puede tener como origen el trabajo y no hay ninguna discusión. Se ha avanzado en ese tema, pese a que todavía no se ha reconocido, pero la tendencia seguramente va encaminada hacia este reconocimiento. Bueno, me gustaría concentrarme sobre tres temas más antes de dar por finalizado este encuentro relacionado con la salud laboral, y es recordar un poco, efectivamente, en primer lugar, que el tratamiento de la salud laboral durante COVID-19, insisto, tiene una serie de prevención, mantiene una serie de protocolos de evaluación del riesgo, de medidas preventivas a adoptar, de seguimientos y controles médicos dentro de la empresa que es necesario interiorizar y no perder. Fíjense que además el riesgo COVID es de los más altos dentro de lo que sería el sistema español. De los 4 niveles que hay, estaría entre el tercer y el cuarto nivel en función de los casos en concreto, y que eso exige por parte de las empresas, en primer lugar, lógicamente, la adopción de una serie de medidas de prevención que pasan fundamentalmente por, en primer lugar, cuando hay un riesgo alto de contagio, fomentar el trabajo a distancia cuando ello sea posible. Lógicamente, como ustedes saben, hay situaciones o puestos de trabajo que son más susceptibles de prestarse mediante el teletrabajo o el trabajo a distancia, y otros que efectivamente resulta completamente imposible, ¿no? Bueno, en los casos en los que sea posible, lógicamente el trabajo a distancia o el teletrabajo ha de entenderse como una medida preventiva. Esta es una situación que no se ha entendido tampoco del todo en el sistema español, excepto en los primeros momentos de la pandemia, en el confinamiento, donde el propio Ministerio emanó una normativa donde se daba preferencia a la modalidad a distancia frente a la modalidad presencial en los casos que pudiera ser posible, ¿no? Pero que el resto de trabajos que no eran calificados como esenciales están completamente paralizados. Bueno, cuando se supera esa primera confinamiento, uno más estricto, que es el domiciliario, y las actividades económicas reanudan su ejercicio normal, por decirlo de alguna manera, se olvida que efectivamente el trabajo a distancia debería ser la primera medida preventiva a adoptar cuando el riesgo de contagio en esa concreta empresa sea especialmente alto. Bueno, en segundo lugar, la segunda medida preventiva lógicamente tiene que ver con asegurar, como todos ustedes saben, distancia física, un determinado higiene, ventilación y fundamentalmente control de la calidad del aire a través de los medidores de CO2, porque por lo que ya los científicos han descubierto, el contagio por aerosol hace que esa calidad del aire nos indique efectivamente también la probabilidad de contagio en ese lugar. Bueno, y ahora viene una segunda parte. ¿Qué sucede cuando efectivamente existe un riesgo especialmente elevado dada la letalidad de COVID-19? Y aquí, lógicamente, cabría llamar la atención sobre la existencia de un riesgo grave inminente que podría tener como consecuencia, en última instancia, la paralización de la actividad económica. Es cierto, y aquí las experiencias nacionales varían mucho en función de cuál está siendo su proceso de vacunación, que el hecho de avanzar en la vacunación, el porcentaje de población, hoy en España casi el 75% de la pauta completa de la vacuna, y de los estudios que está habiendo de reinfección de vacunados y de cuáles son sus implicaciones a la salud, lógicamente nos damos cuenta de que efectivamente esta situación de riesgo grave inminente cada vez se va a ir produciendo con menor frecuencia, pero sí que todavía en algún caso podría darse, ¿no? Bueno, el siguiente elemento es, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque está pasando a nivel general,
hay un cierto olvido con carácter general de lo que es la prevención o la protección de la salud mental de las personas trabajadoras. Y en el contexto actual todavía aún más, ¿no? Creo que las situaciones de confinamiento, las situaciones incluso de trabajo a distancia, el padecimiento también psicológico que se ha tenido con ocasión de encontrarnos delante de un enemigo invisible, pero que tenía una capacidad letal de enormes consecuencias, ha hecho lógicamente que la salud mental con carácter global se haya visto muy afectada por el conjunto de personas trabajadoras. Bueno, este es un tema del que tampoco se suele hablar, no se suele hablar aquí, pero tampoco se suele hablar en ninguna parte, y del que, sin embargo, cada vez habría que dar más cuenta, puesto que en la propia evaluación de riesgos psicosociales, tiene que dar cabida esta situación de especial atención en los momentos actuales que estamos, dado que llevamos ya más de un año y medio, ¿no?, de pandemia, y donde efectivamente empiezan a saltar las alarmas, avisándonos los médicos, ¿no?, sobre todo desde la ciencia médica, avisándonos de que la salud mental ha sufrido un grave varapalo que lógicamente tiene sus consecuencias en el trabajo y que tiene que ser valorada efectivamente esos riesgos psicosociales también con ocasión de la COVID-19. Bueno, en último lugar, para finalizar, sí que me querría detener, ¿no?, llamar la atención sobre un hecho muy concreto, ¿no?, y es el diferente impacto que ha tenido COVID-19 en función del sexo de las personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo y Economía Social en España ha incorporado con gran fortuna y con gran acierto, ha incorporado en las estadísticas sobre siniestralidad laboral un apartado relativo específico sobre accidentes de trabajo por COVID-19, diferenciando no solamente por territorios y sectores económicos, sino también por sexo. Bien, ¿por qué digo esto? Pues porque efectivamente los datos sanitarios, ha habido poco estudio, se ha desagregado poco cuál ha sido el impacto según el sexo y el género de las personas que trabajan. Pero, sin embargo, recientes estudios nos demuestran que efectivamente ha sido muy desigual y que ha afectado especialmente a las mujeres frente a los varones, ¿no? Quizá no porque la sensibilidad, ¿no?, la condición biológica de varones y de mujeres sea muy diferente respecto a COVID, que sí puede ser que eso haya sucedido en algún momento respecto precisamente a su remedio, ¿no?, a las vacunas, pero sí sobre todo en relación con las profesiones que las mujeres ocupan. Quiero decir, en España al menos, el sector sanitario, fundamentalmente, no tanto el de médicos, pero sí el del personal, el de enfermería, ¿no?, el de enfermeros y enfermeras, resulta que está ocupado, es un sector eminentemente feminizado y que precisamente más del 40% de los contagios se ha producido en ese sector. Por eso hay alguna autora, y por eso les he colgado yo algún material en relación con este tema, para que también se pueda hacer una reflexión de cuál es el impacto en la salud de las mujeres trabajadoras en relación con la COVID-19, porque parece importante que cada vez conozcamos con mayor grado de desagregación cuál ha sido y cómo se tiene que tratar efectivamente en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la acción preventiva, cómo se tiene que tratar este tipo de situaciones. Bueno, y en general ese sería un poco el contenido, ¿no?, de este primer bloque. Habrán visto que hay una serie de materiales de carácter genérico, o de carácter general, mejor dicho, donde aparece la normativa, sobre todo europea, en materia de seguridad y salud, sus diferentes directivas, algunas sentencias, las más importantes, para ver cuáles han sido la evolución en determinados aspectos, y efectivamente cuál está siendo la estrategia europea, tanto a nivel europeo como a nivel español, en materia de salud laboral. Bien, con esto yo finalizo, me despido, avisando que esta semana, lógicamente, aprovecharé para hacer lo mismo, pero respecto al segundo bloque de materia que está referida